¿Qué tal? Muy buen día a todo nuestro público. Hoy empezamos nuestro séptimo capítulo de Épica 100.100, una lead de guerreros docentes. Y hoy nos acompaña la maestra en literatura Ruth Escamilla, originaria de Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Ruth. ¿Cómo estás? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues yo estoy encantada de poder compartir y de colaborar en este proyecto tan bonito, tan especial para los maestros. Gracias por hacer este esfuerzo de acompañarnos, aunque sea por Zoom, a la distancia. Sabemos y somos muy respetuosos de conservar la seguridad y la salud de la sociedad entera, pero es importante, Ruth, y perdóname que te hable de ti, pero aparte de que eres muy joven, eres una colega, porque ambas somos licenciadas en letras. Tu narrativa recae en la modalidad de cuento corto. Es narrado en primera persona, quien es la protagonista, y entendemos que eres tú misma. ¿Es así? Ok. Manejas un trama y una ambientación. Existen personajes secundarios que son tus alumnos. El antagonista, en este caso de tu narrativa, no es el coronavirus, sino la tecnología. ¿Te parece bien que comencemos a leerla? Sí, por favor. Gracias. Tan lejos y tan cerca. Sus puntos débiles: el uso de la tecnología. Esa fue mi respuesta durante mucho tiempo, desde que empezó mi labor docente allá, hace unos 20 años. La primera experiencia laboral fue precisamente en la preparatoria nocturna de una escuela ya extinta, que tenía como especialidad la computación, esa gran desconocida para quien, en la secundaria, había estudiado mecanografía en una Remington, que le destrozaba el brazo cuando la cargaba aquellas 10 cuadras que recorría a pie para ir a la escuela. Tuve la fortuna de espabilarme un poco cuando fui maestra en un instituto tecnológico que me introdujo al uso de las plataformas para la educación, aunque siempre los chicos me llevaban la delantera. Claro, para ellos el mundo de la computadora era parte integral de su formación desde la infancia. Mis jefes, sin embargo, confiaban en que el cuerpo docente aprendería esa nueva forma de enseñar en la llamada era de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquello que sonaba a tic nervioso, pero daba tan buena impresión y que a muchos nos costaba trabajo aprender. Después trabajé en el extranjero, en un país para el que la tecnología en el aula no era una prioridad, aunque sí en casi todos los otros ámbitos de la vida. En aquel tiempo estuve alejada de las redes sociales, que ya empezaba a manejar y solo las usaba para comunicarme con los seres más queridos. Para mis clases empleaba un proyector, pero si llenaba el largo pizarrón con textos escritos con gis, estaba bien. Entonces no me sentía en desventaja, al contrario. De regreso a México me enfrenté con un nuevo reto, el temido pizarrón inteligente, que me costó domar y al que le estaba encontrando más potencialidades en las clases, uno a uno o en pequeños grupos de extranjeros que deseaban aprender español. Al terminar el 2019, me dijeron que tendría que aprender a utilizar una herramienta de videoconferencias y un salón de clases virtual. Mi institución iniciaba la aventura de enseñar mi lengua a distancia con un alumno en un programa piloto.
Yo tenía la fortuna de estar en el equipo de profesores que nos embarcaríamos en esta aventura. En enero nos dieron una capacitación en la que volví a sentirme en pañales, pero con la esperanza de que aquella plataforma que llamaban amigable realmente lo fuera conmigo. La primera semana de marzo empezó mi curso. Las sesiones transcurrieron con algunos percances por causa del audio o del video. A veces porque yo no tenía algo muy claro y en otras ocasiones porque la cámara se encontraba desconectada o algún botón permanecía apagado. No obstante, todo transcurría en las oficinas corporativas ante una gran pantalla, con un sistema de video que controlaba desde la distancia, con aire acondicionado, 0 distracciones y un experto en tecnología educativa que acudía solícito a mi llamado de auxilio y lo solucionaba de formas que parecían tan fáciles. El estudiante estaba feliz por lo bien que funcionaba la clase en el tercero de sus cursos especiales. En nuestras conversaciones salía a relucir un poco la situación de emergencia sanitaria que empezaba a comentarse, hasta que llegó el puente del nacimiento de Benito Juárez y los jefes nos dijeron que daríamos esa y todas las clases desde casa. Tenía poco que me había mudado a un departamento en el cual mis vecinos me habían ofrecido usar su internet. Mi computadora portátil ya tenía sus años y un problema con la batería que, a pesar de los 3 técnicos que la habían revisado, no funcionaba bien. Me resistía a creer que tendría que dar las clases desde mi hogar. Fui a las instalaciones a pedir asesoría, un micrófono y unos audífonos porque no me pareció adecuado el sonido de mi equipo. Me los prestaron y después de una ida al mercado para surtir mucha despensa y comer ceviche en un restaurante por última vez, pues quién sabía en cuánto tiempo podría volver a hacerlo. Me encerré en mi casa tratando de aceptar las nuevas condiciones de vida con un montón de preguntas al hombro. Pronto me di cuenta que impartir mi clase en pantalla era imposible a la hora en la que mi vecino abría su negocio. Así que el magnífico estudiante que tenía me permitió empezar más temprano. Me levantaba a las 5:30 para trabajar de 6 a 8 y así evitar las dificultades con el video. Como entre nosotros había una hora de diferencia, él iniciaba su vida 60 minutos antes que yo y lo valoré muchísimo. Me di cuenta también de que la recepción de la señal era mejor en la cocina, de modo que detrás de mí colgué una tela que tapaba las evidencias de mi improvisado salón de clases, pues mi equipo no tenía la opción de los fondos virtuales. Ahí, en la oscuridad del alba, tomábamos café o té juntos mientras estudiábamos las posibilidades del gerundio al tiempo que veíamos crecer el miedo fuera de los espacios seguros de nuestras casas en Guadalajara y California. Los ejercicios de lectura y comprensión audiovisual se basaban en la información que se estaba generando a raíz de algo que parecía ser más amenazante que aquello insinuado por Lovecraft en sus historias. Por supuesto que tuve que llamar varias veces al experto en tecnología para pedirle ayuda con los fallos y siempre solucionó amablemente lo que estaba en sus manos. Hasta aquí no he mencionado a otras estudiantes que tuve en los cursos que se volvieron virtuales. Las alumnas estaban por terminar una estancia de 1 año en mi ciudad, casi listas para graduarse de filología en su universidad. Son jóvenes y adaptables, así que se adecuaban con soltura al uso de una aplicación cuando el video fallaba. Eran de la generación que nació con el celular en la mano,
de modo que facilitaron mucho las cosas para mí. Esas 2 horas de clase constituían su único espacio de interacción con este idioma a pesar de estar en México. No había posibilidad de charlar con otros hablantes nativos que veían en la escuela, en los alrededores y en el trayecto. Yo imaginaba la doble dificultad de su situación, tan lejos de su país, sin familiares, con la incertidumbre de cuándo podrían regresar y cómo sería su futuro. Así que la pantalla se volvió muy importante para mí, pues era una ventana para ellas, una conversación sobre el idioma, pero también sobre los proyectos, las preocupaciones, los estados de ánimo. Estábamos en la misma ciudad, tan lejos y tan cerca, pero entendí la importancia de eso que llaman gestión de emociones en el aula. Un día me di cuenta de que no sería posible seguir lidiando con mi equipo, pero la situación era tan inestable que parecía el peor momento para comprar uno o para contratar mi propio servicio de internet. ¿Qué iba a pasar? ¿Habría ingresos suficientes para pagar la renta y la conexión? Mi jefa amablemente me ofreció trabajar desde su casa, pero ¿cómo llegaría allá con seguridad si salir era el más grande de los peligros? Pedí una computadora en mi trabajo y me la prestaron. Noté la mejoría y arrumbé mi máquina hasta nuevo aviso con posibilidad de arreglo. Todo parecía fluir hasta que dejó de funcionar el micrófono. Aun si conectaba el externo, mis estudiantes no me escuchaban. El experto empleó un sistema de revisión a distancia y me indicó que le llevara la computadora. Así lo hice y me prestó otra. Pude trabajar unos días y luego se volvió muy lenta, con problemas de encendido y otros detalles. Volví a pedirle ayuda. Practicaba en clases el verbo gustar y otros que expresan emoción. Entre los ejemplos que escribía figuraba el de «Me molesta que falle la tecnología en mi clase». No era un simple ejercicio, realmente me frustraba mucho prepararme para las sesiones y que situaciones ajenas a mí obstaculizaran mi trabajo. Un día, la clase iba empezando cuando escuché un tronido y se fue la luz. Con ella el internet. Era la fecha precisa en la que me había quedado sin paquete de datos en el celular, así que esperar a que todo volviera a la normalidad y comprar el paquete de inmediato. Estar en casa empezó a volverse cada vez más complicado. Quería ver de nuevo la ciudad, abrazar a mis amigos y familia y caminar por la calle captando imágenes, ir por un café o una cerveza, olvidarme de la amenaza latente y andar de trotamundos. Los recuerdos de las redes sociales me hacían mirar hacia atrás, a los días de libertad y aquellas excursiones con los estudiantes a los sitios históricos de Guadalajara y sus alrededores, cuando las clases podían ser vivas, experimentales, cuando celebrábamos cumpleaños o fechas cívicas con una reunión en el receso. Así que comencé a darme mis escapadas a través del arte en internet. Empecé por grabar videos en la azotea de mi casa con imagen fija en un libro, filtros y mi voz leyendo poemas de autores mexicanos. Luego se me ocurrió pedirles a mis amigos que viven fuera del país su lectura en voz alta de algún texto mío. De esta forma, por lo menos, mis palabras viajarían. Además, seguir en contacto con el arte, ya sea disfrutándolo, compartiéndolo o creándolo, me aliviaba y me mantenía en contacto con la gente. Seguía aprendiendo a sacarle jugo a las aplicaciones y plataformas virtuales. ¿Queremos visitar un museo? Usemos las posibilidades de los recorridos en línea o las imágenes de 360 grados. ¿Queremos analizar nuestra expresión no verbal? Grabemos la sesión y analicemos el desempeño. ¿Queremos mejorar la comprensión auditiva?
Pidamos a nuestros amigos de otras latitudes archivos de audio con textos diferentes. También empezaron a surgir colaboraciones en redes, de modo que me hicieron una entrevista en Tijuana. Por mi parte, yo entrevisté a escritoras del Cono Sur de América, hice videollamadas con amigos en España y China. Todos compartíamos esas experiencias difíciles en la docencia a distancia, que empezó de forma abrupta, y también sabíamos que el contacto y el arte nos mantendrían a salvo. Paulatinamente, las clases mejoraban, aunque siempre había un detalle nuevo que no conocía en las aplicaciones, con la idea de que la práctica hacia el maestro enfrentaba los retos cotidianos con un poco más de confianza. Tanto navegar en redes, tanto exponerme y vincularme con el arte a través de los espacios digitales, acabó por cristalizar dos proyectos de difusión a través de una plataforma de transmisión de videos. Por supuesto que no estaba sola. El encierro había sido un viaje al interior, un encuentro con los monstruos encarnados quizás en la tecnología, pero como en las grandes historias de búsquedas y batallas, existe la compañía que va facilitando el avance. Aquella aula que tanto extrañaba se convirtió en una visita a la intimidad de mi hogar y el de los estudiantes, y la fría pantalla de la computadora era una oportunidad de comunicarnos con el rostro, con los gestos, con los matices de la voz, con las emociones. Fue también un modo de estrechar lazos, porque estando lejos, estábamos más cerca. Sus puntos débiles, pensaba contestar que el uso de la tecnología, porque lo fue por muchos años, pero a pesar de todo, creo que ahora es diferente. Maestra Ruth Escamilla, un aplauso. ¿Cómo te sientes a un año de haber iniciado esta batalla heroica docente? Sí, muchas gracias por la lectura tan bonita, tan sentida, y me sirve mucho escucharla porque sí me siento diferente, ¿no? Ese temor que le tenía a lo nuevo, yo creo que hasta parte de todas esas cosas que me pasaron era la misma energía que yo le transmitía a los aparatos, no sé, porque si era ese, pues creo que es ese miedo. Yo sabía que era un reto que tenía que enfrentar en mi vida académica, y pues de un golpe, ¿no? Llegó el, pues úsalo. Entonces, todavía no me siento muy experta, pero la verdad es que sí me siento más tranquila, más confiada, y con ese acercamiento que a fin de cuentas una aplicación permite tener. O sea, yo siempre hablaba de la cercanía de las relaciones humanas, ¿verdad? Pero también me di cuenta que es otra forma de mantenernos cerca. Este hecho de estar aquí frente a la pantalla, donde estamos compartiendo solamente un cuadrito muy específico de una persona, pues dice muchísimo. Y ese ha sido todo un aprendizaje, trabajar con los gestos, con mis propios gestos, y también trabajar con mis alumnos con los suyos, pues, porque es parte del aprendizaje del español, ¿no? Que era lo que yo estaba trabajando en ese momento. Fíjate, Ruth, que comentábamos a nuestro público al inicio del programa que este es el capítulo número 7. Hasta ahorita, quienes nos han seguido desde la primera narrativa, sabemos la variedad de texturas y ambientaciones que los maestros han narrado sus vivencias. Eres una de las primeras narrativas que eres muy fresca, muy coloquial al compartirnos tu historia, pero no destacas la tragedia de ese virus, de ese microorganismo letal, que en la mayoría de las narrativas él es el antagonista de las historias. En el tuyo no fue así.
es la tecnología, que yo creo que todos los maestros nos enfrentamos a ella porque no queríamos dejar las aulas y la presencialidad. Sin embargo, tú que das clases a nivel bachillerato, secundaria y profesionistas de una carrera, incluso más adultos, y de lenguas, ¿cómo impactó en ti esta nueva forma de impartir clases? Sí, pues primero, sí, era tal cual esa extrañeza de no tener todo el cuerpo para comunicar, ¿no? Yo estaba muy acostumbrada en mis clases, casi me la pasaba siempre de pie en las clases, o de pronto me acercaba, porque mis grupos a veces son de 3 personas, a veces son clases de 1 a 1, entonces toda esa posibilidad del acercamiento o del comunicar con todo el cuerpo y que el espacio también comunique en el aula. De pronto yo sacaba a mis estudiantes y nos íbamos a la cafetería o nos íbamos a las oficinas a hacer entrevistas a las personas para que practicaran su lengua. Entonces, perder todo eso fue, pues, ahora, ¿cómo le voy a hacer para que esas prácticas las puedan hacer, ¿no? Ahora que no hay tanta posibilidad de tener acercamiento. Entonces, creo que fue un reto que como maestra vino a sacudirme mi forma de trabajar, y entonces me obligó a buscar otras maneras de suplir eso, o quizás, sí, de desarrollar las mismas habilidades, pero a través de otras actividades. Entonces fue como un impulso a buscar la creatividad, que es parte del trabajo de un maestro siempre, ¿no? Es una de nuestras aliadas, la creatividad, y creo que aquí vino a ser bastante indispensable, o hacerse muy, muy presente esa necesidad de solucionar de formas creativas los problemas. En tu narrativa comentas que en este episodio hiciste un viaje hacia tu interior. Platícanos lo mejor y lo peor de ese viaje. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Pues sí, parte de lo peor fue darme cuenta de mis miedos. Eso fue. O sea, muchas de las cosas que me están pasando son mis miedos, ¿no? Y era vivir en una época donde el miedo estaba afuera y yo sentir el miedo también adentro, ¿no? Como, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a terminar esto? Yo puedo enfrentarlo, yo tengo la fuerza para sacarlo adelante, yo puedo sola, necesito ayuda. O sea, todos esos temores creo que fueron lo peor como parte de este reto. Es como verme en el espejo con los miedos ahí reflejados. Y lo mejor creo que fue sentir tanta cercanía. O sea, en periodos de soledad y de aislamiento, sentir tanta cercanía con personas que a veces estaban aquí a unas cuadras de mi casa y que no nos podíamos ver, o con personas que están en otro continente y que estaban al pendiente de cómo estaban, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo mejor de esos viajes interiores, sentir que esos lazos humanos están bien tejidos y que me puedo tender en ellos, ¿no? Entonces creo que eso fue parte de lo más bonito. Justo, Ruth, yo creo que todas las personas nos movió nuestras emociones, y hoy somos, a un año de este episodio, mejores personas, porque retomamos cosas ya olvidadas. Ahora valoramos el contacto, la cercanía, los abrazos, la convivencia, y aprendimos muchas cosas de manera forzada, pero aprendimos muchas cosas. Sabes que tu nombre y tu historia trascenderá los siglos, el tiempo, la distancia, los años, las generaciones tras generaciones, porque tu narrativa y tu nombre está ya impresa en tinta y papel
y vas a trascender en la historia de las sociedades. Y con estos capítulos de Editorial Unizan está llegando tu historia, tu voz y tu rostro a miles de hogares. Hoy miles de personas te conocen a la distancia, pero saben quién es Ruth, la autora de Tan lejos y tan cerca. ¿Algo que quieras comentarle a tu público? Pues quiero agradecer que se den el tiempo de escuchar, que se den el tiempo de compartir y que de verdad el arte, pues yo creo que lo hemos visto en este año, como el arte, como la expresión, o sea, el arte y en todas sus facetas, ¿no? La música, la escritura, la pintura, todo eso que nos pone en contacto como humanos y que nos saca nuestras emociones, es algo que nos ayuda a mantenernos vivos, que nos ayuda a mantenernos con fe y con esperanza. Y el compartir lo que tú tienes, como tu visión del mundo, pues enriquece la visión del mundo quizá de otra persona, ¿no? No sabemos a veces cuando escribimos o cuando comentamos algo en las redes, pues de qué manera va a impactar. Entonces, si podemos compartir cosas positivas, cosas que a nosotros nos han servido, quizá le puedan servir también a otra persona y no nos imaginamos dónde ni cuándo, ¿no? Va a tener esa repercusión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el 28 de junio para hacer el homenaje formal de Épica 100.100 y estamos en contacto, Ruth. A todo nuestro público les damos las gracias por habernos acompañado en este 7º capítulo y conocer la historia de la maestra Ruth, y nos vemos mañana en Épica 100.100, una lid de guerreros docentes. Buenas noches.